Lola Mora nació el sábado 17 de noviembre de 1866 en la actual finca El Dátil, ubicada en la localidad de El Tala, en la provincia de Salta. Desde muy pequeña, Lola Mora se destacó por su aptitud para el dibujo. A los 6 años, fue enviada a Tucumán, como pupila, a uno de los primeros establecimientos educativos para señoritas. En 1887, llegó a esa provincia el pintor italiano Santiago Falcucci, quien fue el primer maestro de la joven Lola Mora. Pronto se destacó como retratista, manejando la técnica del claroscuro a carbonilla. Su primer trabajo importante fue retratar a 20 gobernadores tucumanos, obra que causó admiración en su época y fue adquirida por el gobierno de esa provincia. Esto permitió a Lola Mora la instalación de su taller, además de sus primeros vínculos con la esfera del poder político. Debemos hacer hincapié acerca del lugar de nacimiento de Lola Mora, que es El Tala, localidad que siempre perteneció a la provincia de Salta. Fue bautizada Lola Mora en la capilla de en la Villa Vieja de Trancas. ¿Por qué razón? Justamente porque El Tala no tenía parroquias. Y aquí voy a hacer dos observaciones. El cura que la bautizó, José Torres, omite un dato central de poner dónde había nacido la criatura, lo que significó a las postres o posteriormente toda una discusión alrededor del tema del lugar de nacimiento de Dolores Mora Vega. Pero debo recordar también que la parroquia de Trancas, es decir, el curato de Trancas, como la iglesia matriz de San Miguel de Tucumán y toda su jurisdicción dependían en forma directa del obispado de Salta. Fue un error de mucha gente decir del obispado de Tucumán, porque el obispado de Tucumán recién se creó en 1897. En el primer censo de la nación argentina, que tiene lugar el 15 de septiembre de 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, allí la cosa es contundente. Aparece una pequeña de 3 años de edad llamada Dolores Mora, justamente en el libreto de censo de la localidad de El Tala, departamento La Candelaria, provincia de Salta. Viendo el talento indiscutible de la joven Lola Mora, el gobierno de Tucumán le concede una beca para estudiar en Buenos Aires, donde permanece apenas 2 años, hasta que en 1897 el presidente de la nación, un salteño, José Evaristo Uriburu, que había inaugurado el Museo Nacional de Bellas Artes, le otorga otra beca para continuar sus estudios en Roma, Italia. Este apoyo será renovado posteriormente por uno de los presidentes más oscuros de la historia argentina de comienzos de siglo, Julio Argentino Roca. Instalada en Europa, Lola Mora se formó junto a un destacado pintor del momento, Francesco Michetti, quien la vuelca a la escultura. Su insaciable sed de perfeccionamiento la lleva al taller de uno de los escultores más famosos de la época, el profesor Julio Monteverde. De él aprendió los secretos y técnicas para trabajar el yeso, bronce, arcilla y el mármol de Carrara, que será su preferido. En Roma, Lola Mora reside en un palacino de Via Dogali, haciendo una intensa vida social, negada a las mujeres de su época. 3 premios obtenidos por Lola Mora en concursos internacionales consolidan su prestigio. En la Feria Internacional de París se impone con un autorretrato, mientras que el monumento a la Reina Victoria en Melbourne, Australia, y el monumento al zar Alejandro en Rusia no se concretan, ya que Lola Mora se niega a cambiar su nacionalidad, condición exigida al artista que ejecutaba las obras. Sus trabajos cobran notoriedad. Europa le abre sus puertas y la crítica le brinda cálidos elogios, convirtiéndola en la artista favorita de la reina Margarita de Italia. La carrera artística de Lola Mora repercute en la Argentina, que estaba consolidando su proyecto estético urbanístico, cuya capital, Buenos Aires, pretendía ser un fiel reflejo del esplendor europeo de comienzos del 1900. Por esa época,
data la creación de la Fuente de las Nereidas, adquirida por la ciudad de Buenos Aires gracias a la intervención del entonces presidente Roca, mientras que desde Tucumán le encargan 2 bajorrelieves para la Casa de la Independencia y el monumento a Alberdi. Trajo a 2 expertos del Instituto de Restauro de Roma para que hagan el trabajo, que se lo trajo conjuntamente entre todos. Entonces la universidad puso un poco a través de la Secretaría de Posgrado, otro poco puso la Facultad de Arte y la municipalidad puso otra parte. Entre todos entonces pudimos traer estos expertos y hacer la obra. Una parte importante de los daños eran directamente de causa humana. Por ejemplo, tenía mucho impacto de tiros, de rifles del 22, por ejemplo. Además, la misma restauración no profesional de la estatua había causado mucho daño. Se le había aplicado al mármol una serie de productos como la lavandina, por ejemplo, que los expertos italianos cuestionaban, diciendo que eran de un gran daño para el mármol. Tanto que la principal parte de los daños, más que de la naturaleza, eran de la labor humana. Ellos, cuando vieron el Alberdi, el asombro fue realmente muy grande y dijeron: esta estatua tendría que estar en el corazón de Florencia, la que tiene el mismo nivel que una de las estatuas de Miguel Ángel o de Rodin. La perfección no solamente de la parte humana de la estatua, sino también, por ejemplo, de todos los lienzos y de la expresividad de las manos, el libro, los angelitos con que estaba, para ellos era realmente la obra de un artista excepcional, que mostraba de que Lola Mora realmente había tenido un nivel de lo mejor del mundo. En 1905,
Lola Mora se embarca con destino a la Argentina para cumplir con la importante cantidad de obras encargadas para el Congreso de la Nación, inaugurado bajo la presidencia de Figueroa Alcorta. Lola Mora instala su taller y vive en el Congreso, trabajando sin descanso, y emplaza en ese edificio las alegorías de la libertad, la justicia y la paz, junto a las de el trabajo y el comercio, y un par de rugientes leones. Por esa época, gana el concurso para realizar la estatua a Nicolás Avellaneda y el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Los polémicos desnudos de sus esculturas, el particular erotismo de sus formas, la libertad y el poder que Lola Mora tuvo y se permitió tener, transgrediendo las normas en una época excesivamente represora de la mujer, produjo juicios desmedidos y el traslado de sus esculturas. Otros eran los ideales esperados para la mujer. Finalmente, en 1909, se casa con su alumno, un joven de familia distinguida, 20 años menor que ella, Luis Hernández Otero, hijo del gobernador de Entre Ríos. En la cima de su carrera artística, grandes cambios políticos y sociales se insinuaban, además de las nuevas corrientes estéticas irradiadas desde Francia, que cambiarán definitivamente la vida artística de Lola Mora. Los sectores conservadores de la Argentina, que hasta entonces habían gobernado mediante el fraude y que tuvieron su máximo exponente en la figura de Roca, se habían enriquecido gracias a la explotación de latifundios, sin respetar derechos sociales. Alrededor de 1913 comienza a consolidarse la oposición parlamentaria, constituida por socialistas, radicales y demócratas progresistas, quienes los cuestionaron severamente. Las expresiones estéticas que se identificaron con el roquismo no escaparon a esas críticas. Lola Mora fue el blanco predilecto de los ataques, no solo porque los conservadores la apoyaron, sino también por los prejuicios hacia su condición de mujer creadora. Como consecuencia, se le exigió trasladar la fuente de las Nereidas a otro lugar, y en 1921 se dispuso el desalojo de sus esculturas del Congreso. Sus obras fueron distribuidas por la Argentina, entre ellas la estatua de Facundo de Subiría fue destinada a su provincia natal, Salta. Los grupos escultóricos de la paz, la libertad, el trabajo, la justicia y el progreso, además de los leones, fueron enviados a la provincia de Jujuy. Allí, el gobierno jujeño, a diferencia del gobierno nacional, le ofrece a Lola Mora el cargo de directora de plazas y parques de la municipalidad, posibilitando que dirija personalmente el emplazamiento de sus obras, además de encargarle tareas urbanísticas. Sin embargo, en Rosario de Santa Fe, una comisión de Bellas Artes pro Monumento a la Bandera dictaminó que las esculturas de Lola Mora carecían de valor. A los 58 años, otra Lola Mora regresaba a Salta, a su tierra natal, con el sueño de recuperar el esplendor perdido. La convicción que en el subsuelo salteño dormía una gigantesca riqueza la moviliza a explorar numerosas minas. Lola Mora planea obtener petróleo a partir de los esquistos bituminosos que en todo el mundo son valorados como una reserva futura. Y para ello se instala en una finca en Rosario de la Frontera, en Salta, donde construyó hornos para extraer petróleo y aceites lubricantes. Hoy, esa casa prácticamente destruida alberga la desmemoria y la indiferencia por su obra y su vida.
cuando conocí a Lola Mora como personaje, digamos, fantasmagórico, a partir de casi la leyenda que se cuenta en esta zona de Salta, alumbró mucho en la parte lírica. Comencé a escribir algo sobre ella. Me interesó más después cuando supe que había vivido en esta zona, cuando había explotado algunas canteras de quistos de bituminosos, que eran piedras, que son, mejor dicho, piedras de petróleo fosilizado. Ella buscaba destilar esas piedras en esta zona este de Rosario de la Frontera, en un lugar denominado Las Bateas, incrustado en el cerro Termas, que pertenece a las sierras subandinas, dentro de la Sierra de la Candelaria. Comencé a visitar el lugar, vi a algunas personas de muchos años de ahí, algunos ya fallecidos, como en el caso de don Baldomero Amaya o del Pila Robledo, y otros que todavía viven, como don Candelario Rojas y doña Felisa Arroyo. Don Candelario Rojas, que fue peón de trabajo de Lola Mora en las canteras, y doña Felisa Arroyo, que por esos tiempos hizo apadrinar su casamiento con la escultora Lola Mora. ¿Y cómo la conoció a la Lola Mora? Yo ¿Qué la la he conoció? conocido porque venía a trabajar en la fábrica de petróleo. Ahí la he conocido antes que me casé. No era muy alta, regular altura. No era tan vieja tampoco, haber tenido 60, 70 con mucho. Dice que le regaló para el casamiento. Ay, bueno, me regaló dinero, no 100 pesos que eran antes, ¿no? Era mucha plata. ¿Para qué comprar un regalo? Y mi marido me lo compró un reloj en Salta. Con esa plata. Ella lo que hacía es de andar dirigiendo por el trabajo, porque trabajaba en horno, especialmente para la piedra, ¿no? Para cocinar, derretirla, por mejor dicho. Yo trabajé por 3 años, por ahí trabajar con ella, vamos, ¿no? Sí. Va y se le rompe el horno, se descuida. Bueno, ella también dice que se descuida por respeto, porque el gas es muy fuerte, que sale de la piedra, el petróleo, mejor dicho, ¿no? De la piedra. Y lo arranjaba a la misma fuerza, y lo parte, hace una partecita así, y no lo podía arreglar. No podía. Me asombró mucho cuando me comentaba don Candelario Rojas del fracaso de Lola Mora con su horno destilador de esquisto bituminoso para obtener petróleo en la zona. Dice que la presión de los gases había hecho ya insostenible para las paredes del horno seguir, ¿no es cierto?, derritiendo esas piedras. Eso hizo que se quiebre un horno que le había costado mucho dinero. Además, el material había sido llevado de otros lados. Dicen que para muchos de los obreros que habían estado trabajando entonces, eso significó mucho dolor. Incluso algunos llegaron hasta a llorar, sabía que ahí se había terminado una gran aventura. Y sin embargo, de parte de ella se notaba mucha fuerza interior. ¿Y ahora qué va a hacer doña Lola?, dice que le preguntó don Candelario Rojas, que entonces tenía 20 años. Y dice, montañas hay muchas y formas de seguir trabajando también. Entonces continuó, se fue al Valle de Lerma en Salta, siguió explotando otras minas, creo que de oro en la Quebrada del Toro, y no la vieron nunca más, pero quedó el recuerdo, y él se acuerda también, don Candelario, que le había dicho, después de que ella le pregunta, ¿y vos qué vas a hacer? Y voy a seguir trabajando de peón. Y siguió trabajando de peón, está próximo a cumplir 100 años y no se ha olvidado nunca de esa enseñanza, ¿no? De luchar contra el tiempo, como si el tiempo fuera una gran montaña frente a la cual jamás hay que renunciar. Lola Mora también se dedicó a la búsqueda de oro en la puna salteña, expuesta a la altura y a la dureza del clima. Incluso fue contratista en la construcción de un tramo del ferrocarril Guaytiquina.
uno de los trazados ferroviarios más altos del mundo, que llega hasta Chile. Finalmente, en 1934, afectada de una seria enfermedad y habiendo agotado toda su fortuna en el emprendimiento minero, artistas y amigos de Salta y Tucumán realizan colectas destinadas a costear su viaje a Buenos Aires. En Buenos Aires, sus sobrinas le brindan cuidados a su delicada salud. Habrán de pasar 2 largos otoños, y el domingo 7 de junio de 1936, Lola Mora, una mujer que se adelantó a su tiempo y vivió el esplendor de una época, muere en el olvido.